Se llama Galicia en el mundo. Es un buen título para una sesión. Ya verán cómo se justifica enseguida con las experiencias gallegas de éxito que vamos a conocer. Antes de nada, déjenme recordarles esos papeles que les hemos dado, facilitado en la carpeta del Congreso, donde pueden escribir sus preguntas para los ponentes, y también la aplicación CEDE 2015, donde también pueden enviar preguntas y comentarios a los ponentes, que luego se las trasladaremos aquí en directo. Como digo, la siguiente sesión se llama Galicia en el mundo. Presenta y modera don Antonio Garrigues Walker, presidente del Senado de CEBE. Señor Garrigues, todo suyo. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. El tema, en efecto, como ha dicho la presentadora, es el de Galicia en el mundo. Y el tema es uno de los temas que yo creo que todos tenemos que tener como muy importantes. Todas las comunidades tienen que colocarse en el mundo y todas las comunidades tienen que plantearse cuál es su posición en el mundo. Vivimos un mundo en donde todo el mundo está con la mano abierta pidiendo ahorro exterior y pidiendo todo tipo de beneficios. Y por lo tanto, todas las comunidades, no solamente las españolas, todas las comunidades del mundo tienen que ser conscientes de que, por eso hablamos de la agenda global, es muy importante. Ya hemos llegado al acuerdo de que Galicia es la mejor comunidad que hay en España. Ese acuerdo ya yo creo que lo podemos firmar adecuadamente. En términos de equilibrio económico, en términos de equilibrio sociológico, en términos de cultural, en términos de lo que podríamos llamar el happiness per cápita, la felicidad por cabeza, que es el único índice importante que hay en la humanidad, es la felicidad por cabeza. Lo que queremos es ser felices. Yo creo que en Galicia el tema de la felicidad se domina con bastante frecuencia. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos tres ponentes que van a hablar con visiones un poco. Los tres van a hablar sobre Galicia en el mundo, pero van a hablar desde distintas perspectivas. Y la idea es que hablen como 5 minutos, quizás 6, máximo 7. Me han permitido que yo, cuando se pasen, levante la mano con toda ternura y suavidad para que se den cuenta de que su tiempo ha acabado, ¿no? Y después ya tendremos un debate más a fondo sobre lo que implica Galicia en el mundo, que es un tema importante, porque es que la imagen de Galicia en el mundo no es un tema menor, es una imagen que realmente implica mucho. De modo que vamos a empezar, yo creo que por el mismo orden en que estamos sentados. Amancio López es presidente del grupo. Todos ustedes tienen el programa, de modo que no hace falta que hagamos un resumen de las personas, saben lo que es. Después hablará Francisco Botas, consejero delegado de Banca. Y, por fin, el profesor Ramón Villares, presidente del Consello de Cultura Galega. De modo que, Amancio, sin más, nos explicas lo que quieras explicarnos sobre Galicia en el mundo. Y te escuchamos con mucho interés, de verdad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Estaba antes escuchando a Pablo Isla y me iba poco a poco encogiendo en el asiento hasta que el pensamiento dijo voy a venirme arriba y voy a intentar por lo menos cumplir con este papel. Subimos arriba para ilustrarnos, encontramos a Carlos Slim, otro bajón, pero vamos a intentar... Yéndome arriba, diría que estamos en un mundo de oportunidades extraordinarias, como nunca se ha dado antes, donde hay dos fenómenos claves, uno la globalización y la revolución tecnológica o digital. La globalización, que significa que con el fin de la Guerra Fría, aquellos que en principio ganaron, aparecieron los países, consiguieron democracia, estabilidad política, economía de mercado liberal, y a partir de ahí entramos en un mundo global, en una Liga de Champions donde juegan todos en las distintas divisiones y todo el mundo compite contra todo el mundo. Es un momento, obviamente, de amenazas
y es un momento de oportunidades. Y mientras tanto ese mundo está lleno de gallegos por todos lados, ¿no? Porque volviendo al origen, el origen es la parroquia, la aldea, los que son gallegos lo saben perfectamente. Cuando algunos como yo éramos muy pequeños y nacimos en una parroquia donde había 200 o 250 habitantes, unos estaban en Cuba, otros estaban en Uruguay, otros estaban en Argentina, otros estaban en Venezuela, había gente en Brasil, lo había también en Panamá. En definitiva, ese mundo global nosotros ya lo conocíamos de entrada, ¿no? Ese mundo donde el mapa era global. Yo quiero unir un poco esto de la emigración, que fue ese drama real de Galicia, y cómo se puede hacer de esa necesidad de virtud, porque en los proyectos empresariales obviamente hay una parte siempre racional y hay también una parte emotiva. Yo creo que en ese sentido hay una enorme oportunidad de utilizar esos gallegos que están por el mundo, que son de primera generación, que pueden ser de segunda o que pueden ser de tercera y que pueden, en cualquier caso, seguir manteniendo ese sentimiento de pertenecer a un grupo, simplemente un grupo de simpatía, un grupo vinculado que ni resta ni sustituye, que exclusivamente suma. Yo creo que esa es una buena oportunidad, incluso desde el punto de vista del concepto, ¿no?, de esos gallegos nacidos en una aldea que han tenido que emigrar y que nunca ni se han quejado ni se han resignado, en el sentido que nunca han pensado quizás que otros les tenían que resolver sus problemas y que han actuado con esa determinación, con esa audacia de ser arquitectos de su propio destino, como decía Einstein, ¿no? Bueno, yo creo para empezar únicamente esta reflexión. Bueno, después de Pablo Isla, de Slim, de Amancio, es más difícil. Y encima en 5 minutos hablar de Abanca, de Galicia en el mundo, ¿no? Bueno, rápidamente lo que sí que me gustaría contarles, aprovechando, aunque muchos ya nos conocen, qué es Abanca y por qué Abanca tiene esa relación con Galicia y especialmente con el mundo. Abanca nació como la suma de más de 17 entidades a lo largo de muchos años, entidades todas ellas en Galicia o en el noroeste español. La última fusión con Abanca ha sido el Banco Echeverría, de 300 años de antigüedad. Desde entonces solo hemos estado en Galicia y solo hemos hecho actividades de Galicia. Por eso pensamos que la conocemos bastante bien. Hace un año y unos meses, en junio del año pasado, lanzamos nuestro logo, que yo creo que tiene bastante que ver con la globalización. Abanca significa la A en gallego, es como la LA en castellano, ¿no? Se entiende en gallego, se entiende en castellano y pensamos que se entiende en otros idiomas. Desde ahí lanzamos un proyecto ambicioso que se fundamenta en 3 o 4 pilares muy sencillos, ¿no? Uno, un equipo humano local con enorme capacidad y visión global. Otro es el fundamento de ser gallegos y hacer la actividad empresarial bancaria desde Galicia. El tercer aspecto es atender tanto a los gallegos del interior como del exterior. Y el cuarto, basarnos en ratios financieros que hagan esta entidad sostenible y destacada a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ratios muy ligados con la expansión internacional, como pueden ser capitalización, como puede ser liquidez, como puede ser calidad de los activos. En los 3 ratios pues estamos a día de hoy entre las entidades más destacadas. Galicia, con esta visión global nos encontramos, como decía Mancio, el gallego siempre ha viajado. No es que haya viajado hace 40 años, yo lo hacía en La Habana hace 100 o 120 años. El gallego siempre ha trabajado, aquel que ha viajado y se ha internacionalizado sabe el esfuerzo que ello implica, imaginémonos hace 40 años. El gallego además normalmente ha ahorrado, ha generado frutos de ese trabajo a lo largo de décadas y ese fruto de ese trabajo de alguna manera sigue ligándose con nuestra tierra y de una manera u otra o está en Galicia o está en el fin, en el destino y tenemos siempre vinculaciones hacia allí y de allí hacia aquí, ¿no? Y queremos ser claramente puentes de esta actividad.
Fruto de todo esto nos encontramos, para que se hagan una idea, que las exportaciones gallegas equivalen más o menos al 33% del PIB gallego. En España estamos 10 puntos por abajo, 33%. Este año, mirando los datos, ¿no?, esta mañana hemos visto que en el primer trimestre los números han crecido, exportación contra el año anterior un 5,4, en el segundo trimestre un 6,7 y en julio, que es el último que disponíamos estanco, más de un 12%, cuando España estaba en un 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente somos una sociedad aparentemente tranquila, pero claramente abierta al mundo, ¿no? Esto es algo que reconocemos, que sabemos y trabajamos con ello. Después de esto, obviamente tenemos grandes retos, ¿no? Un reto es la concentración en sectores, concentración en mercados destino, nos falta una colaboración, una cooperación mayor en la exportación y, desde luego, la innovación que quizá hemos perdido en estos años de crisis. ¿Qué estamos haciendo desde Abanca, por si sirve de idea a lo que pensamos que hay que hacer? Bueno, hemos ubicado la internacionalización en el primer nivel del organigrama, tenemos un equipo altamente especializado. Actualmente estamos presentes en 15 países uniendo el grupo Banesco, básicamente Inglaterra, Francia, operación bancaria en Suiza, operación bancaria en Portugal, por supuesto España, Alemania, México, Venezuela, Panamá, Colombia, bueno, Estados Unidos, etc. Al final, lo que sirve esto es para hacer puente entre Galicia y estos países, y entre estos países y Galicia. Con este tema, con la presencia, con la financiación, para que se hagan una idea, en el sector internacional, y nuestros números pienso que reflejan los de otras entidades, hemos concedido hasta septiembre la cifra global, no solo internacional, de 7.200 millones de nueva financiación. ¿Esto qué quiere decir más o menos? Un 84% de incremento en volumen y un 62% de incremento en operaciones. Esto tiene una correlación clara con ese 33% de exportación. Y pienso que todas las entidades financieras están en números parecidos o algo más bajos, pero en esa línea. Financiación, conocimiento, formación. A través de nuestra escuela de negocios, lo que estamos intentando hacer una y otra vez es formar el ejecutivo global con un conocimiento local. Y por último, y no menos importante, una responsabilidad corporativa y social importante. Tanto el gallego que está fuera de Galicia como el que está dentro, pues con nuestros planes una y otra vez. ¿Con esto qué pensamos lograr? Básicamente, mantener la internacionalización de Galicia, fomentarla. Segundo punto, ser puente de verdad a las inversiones que se generan a día de hoy más allí que aquí. Somos un ejemplo claro de lo que ha pasado. Y tercer aspecto, y no menos relevante, es atraer talento, talento con visión global, con conocimiento local, que en este momento con tantas incertidumbres, ¿no?, con tantas variaciones, pues realmente apueste a proyectos con el medio plazo y los vea ganadores, ¿no? Yo lo llamo esto más bien un talento local. Y eso es lo que estamos haciendo y, Antonio, yo creo que ya a 6 minutos, ¿no? Gracias, Amancio. Ramón, te escuchamos con todo interés. Sí, gracias. Sí, el interés es mío porque no es frecuente para un ámbito de la cultura poder tener un auditorio tan amplio y tan especializado, de modo que yo estoy muy agradecido de poder compartir con vosotros estos minutos. Yo no represento a ninguna empresa, sí a una institución plural e independiente que se llama Consello da Cultura Galega, que entre sus funciones tiene, aunque no estén expresamente recogidas en su ley fundacional, el procurar una buena imagen de Galicia y proyectar la imagen de Galicia hacia el exterior. Y por eso me preocupa mucho este asunto y creo que Galicia tiene muchas posibilidades de poder proyectarse hacia el exterior, pero tiene que, digamos, que refinar o mejorar algunos procedimientos, definir quizá mejor los objetivos y especialmente disponer de los instrumentos necesarios. Desde el punto de vista de la cultura, claro, la cultura es digamos, un poder blando, no es un poder ejecutivo ni un poder coercitivo, pero creo que puede desempeñar un papel muy importante de amalgama y de integración para todo proyecto de acción exterior y por eso creo que, en fin, agradezco mucho el estar aquí. Punto de partida. Galicia tiene una imagen
relativamente fuerte, acuñada desde el exterior, bastante desde el exterior incluso español, que permite identificar a una persona o una pequeña comunidad como de origen gallego, pero esto no significa que esté integrado en esta estrategia de acción exterior. Yo creo que tenemos algunas marcas que nos identifican como tales, que son positivas, que tenemos, creo que algunos instrumentos que también pueden ser útiles, pero que tenemos que plantearnos objetivos más comunes y más integrados entre toda la comunidad y las instituciones gallegas. Las marcas. Si uno repara un poco, estando fuera de Galicia, cómo se puede identificar Galicia, hay sobre todo dos que son muy importantes. Hay más, pero dos. Una es ser el lugar donde está enterrado un apóstol, por lo tanto, el hecho jacobeo, el Camino de Santiago, la propia ciudad de Santiago. Esto abre bastantes puertas, o por lo menos permite identificar el lugar donde eres, la cultura de donde procedes y qué es lo que representas en el mundo. Todo país aspira a tener algo que lo identifique, sea una figura singular, sea una música, sea gastronomía, o sea un político o lo que sea, ¿no? Nosotros, como gallegos, creo que eso lo tenemos bastante bien conseguido gracias a nuestros propios antepasados y a lo que se está desarrollando en la actualidad. Hoy hemos visto que Su Majestad el Rey de España ha sido nombrado embajador honorario del Camino de Santiago, lo cual quiere decir que refuerza esta observación que estoy haciendo. Y el segundo, que ya Amancio ha aludido a ello, es que Galicia es un país de migración, por lo tanto hay gallegos en todo el mundo. Esto no nos distingue de muchos otros países, pero nos distingue un hecho que es bastante singular. Es que los gallegos fuera no renuncian al hecho de ser gallegos, aunque lo hagan de otro modo. Y han desarrollado una serie de mecanismos de asociación, de integración, de coordinación entre ellos, que eso permite pensar que hay pues una infraestructura en el mundo muy fuerte, no bien explotada o explotada solo en una dirección, que podría servir de soporte para un desarrollo más ordenado de una acción exterior. Entonces, lo que nos falta es ser más conscientes de esto. No se puede apostar todo a un objetivo, pero sobre todo nos falta un poco de articulación de nuestra propia acción exterior. Bismarck decía que la política exterior es la continuación de la política interior. Y por lo tanto, no hay política interior sin política exterior y al revés. Y para una pequeña comunidad como Galicia, que no puede desarrollar mecanismos de Estado, creo que tiene que aprovechar estos otros, digamos que soportes de otro estilo, soportes culturales, soportes de la inmigración, soportes espirituales incluso del Camino de Santiago, para proyectar una buena imagen de Galicia. Y esto no es solo publicidad o no es solo turismo, sino que supone, creo que, integrar lo que es la acción de las instituciones, de las empresas, de las universidades, del poder político, de la cultura, de los escritores, de un pintor, de un arquitecto. Todo eso forma parte de lo que es nuestra propia, no diré identidad, sino nuestra propia propuesta para que seamos vistos en el exterior de otra forma, como lo puede ser un irlandés o un danés o un lituano o cualquier otro. Estoy poniendo ejemplos de países relativamente pequeños. Finalmente, diría que en el análisis podemos decir, de fortalezas que Galicia tiene, hay una muy importante, aparte de esa red exterior de tantos centros, asociaciones y personas incluso que están viviendo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, etc. Y es esta capacidad que tenemos, yo creo, que debemos explotar para digamos, transformar en positivo lo que estos han construido a lo largo de toda su propia experiencia. Porque si dejamos que todos estos, digamos, esta articulación de los gallegos en el exterior vaya decayendo por consunción, por
pérdida de vigor por envejecimiento de sus propios dirigentes, no podremos nunca recuperar lo fundamental, que es ese propio orgullo y esa propia conciencia de ser gallegos como un valor positivo. Pues muchísimas gracias por estas tres presentaciones y vamos ahora ya a entrar en temas más concretos y quizá más profundos, ¿no? El problema es cómo se potencia la imagen de Galicia en el mundo. Ese es el problema que tenemos y que tenéis que enfrentar y que hacer. Partiendo de la base de que todo el mundo quiere potenciar su imagen en el mundo, ¿no? Tú has hablado de que los centros gallegos pues tienen o están un poco desbordados. En España ha habido todo tipo de migraciones según comunidades. Hay una migración asturiana muy importante, una migración santanderina también muy importante y otras, ¿no? Y cada una tiene sus características. ¿Podríamos hablar de una distinción entre la migración gallega, la migración asturiana y la migración santanderina? ¿Tenéis alguna clave? Porque yo veo, por ejemplo, que la migración asturiana tiene unas formulaciones de acción realmente importantes y los santanderinos también. ¿Se podría hablar de una diferencia entre esas emigraciones y qué podría hacer Galicia para aprender de ellas? Si es que tiene que aprender. Yo desconozco la migración asturiana o santanderina. Los países donde tenemos más presencia, las comunidades más fuertes, suele ser la gallega, ¿no? Otra cosa es que falte coordinación, cooperación, pero yo creo que es un nexo que hay que fomentar desde aquí hacia allí, ¿no? Y cuando al final los gallegos de la migración vienen a Galicia, ¿no? Que se sientan absolutamente tratados y canalizar las inversiones que están deseando o tienen la oportunidad de realizar. Yo no digo en Galicia, sino en España, porque yo veo la apuesta clara a que identifiquen, por lo menos el latinoamericano, muchas veces llama gallego al español, ¿no? En Argentina y en otros países. Al final, cuando viene aquí, el inversor latinoamericano entra por Madrid y el enorme porcentaje viene a Galicia, ¿no? Yo pienso que Galicia tenemos que trabajar en que sea el puente de unión entre los capitales de aquel lado hacia aquí. Está pasando ya inversiones mexicanas, inversiones venezolanas, inversiones de otros países, pero sin duda hay que fomentarlo con mayor cooperación, ¿no? ¿Tú querías añadir algo a este tema? Yo sobre la posible diferencias no tengo criterio y claramente tampoco tengo interés, quiero decir. Yo creo que lo importante es lo que se puede hacer de esta necesidad, que fue una necesidad y que ahora quizás se pueda hacer una virtud. Yo creo, aquí me atrevo, me lanzo a la piscina y creo que fue Vicente Risco que dijo aquello de que dísme que Galicia é un país pequeno, eu digo che que é un mundo grande, ¿no? En primer lugar porque el mundo más allá del territorio y más en tiempos de globalización, pues lógicamente está también en la mente de las personas y después se acaba convirtiendo en realidad. Yo creo que estamos en este mundo de la globalización, este mundo de revolución tecnológica, de enormes oportunidades, porque si una empresa es eficiente, mejora continuamente, sabe hacer algo que lo mejora continuamente, después crece porque es capaz de replicarlo en otros sitios, en otros países, y después incluso es capaz de entrar en un tercer escenario, que es el de innovar, el ser capaz de inventarse o pensar los escenarios futuros para intentar ir por delante y que no sea solamente una adaptación. Yo creo que la galleguidad que existe en estos momentos en muchos países del mundo pueden contribuir, pero creo que hay enormes oportunidades ahora, como lo han demostrado incluso las propias empresas gallegas que están creciendo, que están exportando y que se están internacionalizando, convirtiéndose, si no en globales, por lo menos con presencia en muchos países, fundamentalmente iberoamericanos, pero no solamente iberoamericanos, y que además seguramente Galicia tiene la oportunidad de tener una empresa como es Inditex que nos ilumine el camino a todos y que un poco encogidos intentamos seguir el camino. Yo creo que este es el mundo de las oportunidades actuales, que además con la revolución tecnológica y lo que eso significa, las posibilidades de localizar y deslocalizar, probablemente las empresas estén donde esté el talento y donde esté más que el talento la calidad humana, que fundamentalmente es compromiso, ¿no? Y yo creo que el mundo empresarial
llevar este concepto. Esta mañana el presidente de CED, Isidro Fainé, hablaba de la ética, hablaba del trabajo, hablaba del compromiso y hablaba de, bueno, tengo un lapsus ahora, responsabilidad. A continuación, curiosamente, como si estuviese coordinado, la ministra de Fomento, Ana Pastor, hablaba también de ética y ella hablaba de integridad, hablaba de laboriosidad y hablaba de lealtad, quiero decir, conceptos que se tienen que hacer para ir incorporando para que las empresas estén en sus fundamentos, estén en sus principios, porque mucha gente se plantea, es que los empresarios o los directivos son éticos. Ostras, pero si eso lo son las personas, en la medida que al frente de las empresas haya directivos éticos, la empresa es obviamente, pero no tiene que ser un atributo añadido a continuación. Bueno, quizás me estoy desviando un poco, pero yo creo que hay una enorme oportunidad para las empresas gallegas, justo por esa tradición y por esa actitud ante la vida que viene de nuestros emigrantes de muchos años, esa determinación que desde la aldea, cruzar el Atlántico, irse a un país nuevo del que no conocían, con esa firmeza, con esa determinación. Si ellos lo pudieron hacer y fueron capaces de hacerlo, no van a ser nuestras empresas grandes, por supuesto, pero también medianas e incluso algunas pequeñas para iniciar ese camino, que además, si saben hacer algo bien, va a ser un camino garantizado de éxito, ¿no? Ramón. Sí, yo creo que, bueno, no entraré en el asunto de las diferentes emigraciones, la gallega es muy importante en número y también en calidad, pero más que eso en otro aspecto, y es que la emigración gallega, quizá más que otras, ha tenido históricamente una capacidad de devolver a su tierra de origen gran parte de los valores y incluso de la riqueza que han conseguido en los países de destino. Y esto significa que gran parte de lo que se ha hecho en la Galicia contemporánea, como decía un asturiano llamado Rafael María de Labra, un senador asturiano, no se comprende sin América. Esto ahora no puede ser, ni podemos esperar eso. Pero creo que lo que queda es una red de contactos que puede actuar de llave para en muchos países americanos y también europeos podamos integrarlos en nuestra propia estrategia. Yo he visto congresos de comunidades en el exterior, de emigrantes en el exterior, por ejemplo las gallegas, y también he visto las vascas. La migración vasca es muy inferior a la gallega en número, muy concentrada en algunos lugares de Sudamérica y en Estados Unidos, pero están logrando hacer una cosa que otras emigraciones todavía no han logrado, y es la sustitución generacional de sus propios dirigentes. Y ahí hay un ejemplo de gente que es argentina o que es estadounidense, que incluso habla euskera y otros idiomas, naturalmente, y que se ve integrada en una estrategia global, en este caso del País Vasco. En el caso de Galicia lo estamos intentando también, y creo que se ha trabajado mucho desde el nacimiento de la autonomía, incluso antes, en esta integración en la dinámica política gallega, no solo a través del voto emigrante, sino por otras vías, de la emigración en esta dinámica política. Ahora, tenemos que hacer un segundo paso, y es darles instrumentos y mecanismos para que allí la emigración pueda también actuar de llave y que abra ciertas puertas, porque en la política exterior, como he sabido, pues la insistencia es básica y la lluvia fina es imprescindible y las redes son necesarísimas. Y sería, yo creo que sería hacer un mal negocio, ya que estamos en una escuela de directivos, no aprovechar estos recursos. Naturalmente, la acción exterior de Galicia no debe proyectarse solo donde hay emigrantes gallegos. Tenemos que contarles Galicia a quienes, donde no hay emigrantes. Pero en Japón no hay emigrantes gallegos y tienen mucho interés por Galicia. En Estados Unidos hay muy pocos emigrantes gallegos y tienen bastante interés por Galicia. No solo es Argentina o Cuba o Brasil, pero creo que la emigración es un elemento esencial para poder diseñar esta política. En Galicia, en la estructura de gobierno de Galicia, hay una Secretaría de Migración y una Secretaría de Relaciones con Europa. Pero son cosas distintas. Una es, digamos, Bruselas y otra es el resto del mundo de emigrantes. Necesitamos un tercer soporte
que integre toda la acción exterior, sea a China, sea a Oriente Medio, o sea a Sudáfrica, o sea a Escandinavia, o sea naturalmente a los países más fuertes de Occidente y de América. El tema de la emigración no es el único tema que tiene que ver con Galicia en el mundo. Claro, claro. Hay otros temas, como es lógico, ¿no? Pero para terminar el tema, yo pienso que seguro que la hay, pero ¿cómo se podría mejorar la relación entre Galicia y sus emigrantes? Es decir, ¿qué hace Galicia por sus emigrantes de verdad? ¿Qué podría hacer pues, para potenciar, conectar mejor esa emigración? Hay que tener en cuenta que el tema de la emigración, un país como Norteamérica, es un país que lo fabrica Europa con sus emigrantes. Hubo países en Europa que se vaciaron, auténticamente se vaciaron. Por ejemplo, un país como Suecia envió el 70% de su población a Estados Unidos, ¿no? Y América es un país de emigrantes. Y allí cada país cuida bien sus emigrantes. En América tenemos una comunidad hispánica, que es la etnia mayoritaria en estos momentos superior a la negra, y la comunidad hispánica hay que tratarla. Y hasta ahora la verdad, por ejemplo, es que España había hecho muy poco en el terreno de la comunidad hispánica, había hecho muy poco. La comunidad hispánica en Estados Unidos ahora es un dato decisivo de la vida política y económica. ¿Por qué? Pues está creciendo en todo. Es decir, en música, en cultura, en dinero, en influencia política. Ya todos los presidentes americanos tienen que decir unas cuantas palabras en español, porque si no están perdidos. Y además la minoría española suele decidir en gran parte el tema electoral, ¿no? Lo digo porque Galicia tendría que potenciar más su emigración. Es el país es la comunidad que tiene más emigrantes, eso está claro. Yo creo que debería hacer todo lo que pueda en ese terreno. Y luego Ramón nos ha hablado del tema cultural y de la imagen cultural. Y yo creo que en efecto Galicia tiene una buena imagen en el mundo. No sé si se mide, porque en España no medimos las cosas. Yo siempre mantengo la teoría de que todo lo que se mide mejora y lo que no se mide no mejora, ¿no? Es decir, ¿sabemos cuál es la imagen de Galicia en el mundo? ¿Tenemos encuestas? ¿Se han hecho encuestas? Que sepáis, digo vosotros. No. ¿Encuestas? No, sabemos un poco cómo es la imagen, lo ha estudiado Elcano, por el Instituto Elcano, sí. La imagen de España en América, por ejemplo. Eso sí. A través de barómetros o eurobarómetros o... No, España sí, digo Galicia. De Galicia no. No se han hecho encuestas de la imagen de Galicia. Tenemos trabajos que han estudiado la formación de estereotipos, de imágenes, por ejemplo en Argentina o en Cuba, sobre los gallegos. Sí. Estos son útiles, pero esto es algo que tiene que ver con la propia creación histórica de una imagen, de un estereotipo a veces, lo de gallego, el gallego aplicado a todo español, el gallego de mierda, lo que sea. Bueno, esto no funciona ahora, o no debe funcionar, ¿no? Es decir, que lo que estamos es intentando hacer lo contrario, o deberíamos pensar en hacer lo contrario, es utilizar ese recurso ya casi evanescente, porque hay hijos y nietos, pero ya casi no hay emigrantes gallegos en América, de primera generación solo en el Uruguay y en México y Brasil. Utilizar toda esa riqueza como nuestros propios pequeños embajadores, ¿no? Eso es. Y para eso se necesita articulación de la red. Hay algunas cosas que se hacen, por ejemplo, reencuentros, reuniones, congresos comunes, pero son de los gallegos que están organizados en sociedades todavía herederas de lo que se hizo durante la emigración masiva, es decir, los hijos de tal sitio, el centro gallego de tal otro. Pero todo eso no basta. Yo, volviendo al asunto anterior, he visto, por ejemplo, en el Congreso de las Comunidades Vascas que hay mucha gente joven, dirigente de estas organizaciones vascas en el exterior, o gente que son empresarios, y que son empresarios no vascos. Y esto es algo que tenemos que alcanzar en el caso gallego. De todas maneras, pasando a otro tema, poco a poco se está demostrando que los valores culturales van a acabar siendo los valores decisivos del mundo y que la cultura va a cumplir un papel cada vez más necesario, pues porque las necesidades de cultura en el mundo están creciendo de una manera espectacular, ¿no?
Camilo José Cela también es una referencia gallega importante. El año que viene, el 2016, se celebra el centenario de su nacimiento y yo creo que se debería hacer una reunión importante, yo diría que de tipo internacional, alrededor de la figura de Camilo José Cela, que podría darle también a Galicia ese tema. Pero aparte del tema Camilo José Cela, aparte del Camino Santiago, aparte de la acción cultural gallega, ¿qué más se podría hacer en ese aspecto? Porque en el tema cultural realmente Galicia puede aportar una cantidad de cosas. Antonio, antes de pasar, permíteme, estamos hablando mucho de migración, ¿no? Con quizá un enfoque un poco triste, ¿no? Un poco de poca aportación, ¿no? Hace no muchos meses escuchaba un gallego inteligente que decía que había que escuchar el silencio de los gallegos, ¿no? Yo, desde el número cuantitativo que veo, ¿no?, de valor que aporta la migración gallega, pero no la migración en el antiguo sentido, ¿no?, sino la migración, tanto el gallego que se está yendo hoy allí, como el que es gallego y está trayendo aquí, los flujos económicos en cierta medida ayudan a ese dato que yo daba antes, que el 33% del valor comparado en nuestras exportaciones supera en 10 puntos al PIB español, ¿no? Hay mucho más dinamismo que quizá el percibido y eso lo tenemos. Otra cosa es el tema cultural y el link con los países. Y para eso, como decía Ramón, pues yo creo que hay que viajar más y viajar más organizados, ¿no? Yo, si me permites, antes de pasar al tema cultural, quisiera hacer una reflexión de que Galicia y España están en la Unión Europea, que lógicamente es un entorno privilegiado. Pero tiene además otra comunidad donde se puede producir esa internacionalización de las empresas que va a ser absolutamente clave, especialmente si tienen la sede aquí. Yo creo que eso es lo que hay que intentar potenciar y ahí es donde el encontrarse con muchos empresarios gallegos que fueron en su momento emigrantes es una gran oportunidad. Pero el gran reto en el momento de la revolución digital, tecnológica que permite localización es conseguir que muchos de estos empresarios puedan volver a Galicia, puedan tener su sede o una parte de su sede aquí y puedan, a través de acercarse al talento y a la calidad humana que sigue existiendo, convertirlo en una plataforma. También por razones de geoestrategia, por la situación entre Europa, su vinculación con América y la situación entre Europa y África, pueden ser un lugar para plataformas de empresas iberoamericanas o multilatinas que puedan tener una sede aquí hacia Europa o hacia incluso África, que seguramente será el continente del futuro porque el de Asia en gran parte se ha perdido, ¿no? Yo creo que esa es una gran oportunidad de cómo se puede hacer, de lo mismo que ha sucedido, con muchas empresas americanas que a la hora de elegir, a lo mejor, entre Gran Bretaña o Irlanda, el factor del abuelo tal pues ha influido para que acabasen estando en Irlanda. Seguramente la experiencia de Irlanda podría ser un referente muy interesante para nosotros. Sí, bueno, yo podría añadir algo en ese sentido, complementario de lo que ya se ha dicho. Creo que una de las fortalezas de Galicia también es el ser una cultura puente con dos lenguas ibéricas muy importantes en el mundo, no solo el castellano, sino el portugués. Creo que esto lo tendríamos que explotar un poco mejor y más, porque a fin de cuentas, pues, gran parte del continente americano, salvo Estados Unidos y Canadá, pues habla lenguas ibéricas y creo que en ese sentido tenemos digamos que una frontera que conseguir. Galicia tiene una cierta potencia cultural, superior desde luego a sus recursos naturales y a otros tipos de recursos económicos, porque la calidad de sus escritores, artistas, etcétera, creo que no sé si se puede medir exactamente, pero es muy notable. El moderador ha citado uno que es Camilo José Cela, con el que concuerdo en esta dimensión. Tengo que decir que desde hace un año, por ejemplo, en el Consejo de Cultura Galega estamos haciendo una pequeña y modesta exposición sobre Valle Inclán. El Valle Inclán traducido en cualquier otra lengua en vida
que es una llave que nos abre los Cervantes de medio mundo y otras instituciones. Tenemos no solo escritores gallegos en gallego, sino escritores gallegos en castellano o en las dos lenguas, y esto creo que está por explotar debidamente. Yo creo que en ese sentido, pues, si la unión de decisión política, incentivo económico y cualificación, digamos, intelectual se produce, y ahí la cultura, vuelvo al principio, puede hacer una labor de amalgama y un poco de argamasa de todo eso. La cultura por sí sola no basta. Aunque la cultura es aquello que define el poder blando, según Joseph Nye, que es aquello que dice, bueno, ¿qué te gustaría ser o qué te gustaría tener de un país? Pues el estilo de vida, la música, la gente, lo que sea. Pero la cultura no basta, se necesitan otras cosas. Por tanto, creo que tendríamos que hacer esfuerzos por integrar más nuestro propio mensaje hacia el exterior. Este sería mi último mensaje y mi última opinión. Cada comunidad tiene su propia política de internacionalización y de acción en el exterior, ¿no? Y hay de todo. Mi experiencia me demuestra que la comunidad catalana es la que ha hecho más en ese terreno. Tiene una cantidad de oficinas propias en donde se defiende lo catalán de una manera muy activa, incluso agresiva. Y hay situaciones en donde, por ejemplo, la representación catalana es superior a la propia representación española. No solamente el caso catalán, hay otras comunidades que tienen ese tipo de representación. Galicia eso no lo ha trabajado con especial intensidad. Y me imagino que tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Pero estando como estamos en un mundo competitivo, yo creo que el tema este merece la pena pensarse con fuerza, ¿no? Está claro que todos tenemos que tener en cuenta el interés general, que no podemos permitir fragmentar, por ejemplo, la acción de marca España de una manera excesiva, porque no podemos hacer un esfuerzo de marca gallega, marca andaluza, marca extremeña, tal, no podemos hacer eso, pero al final cada uno va a tener que luchar con sus propias armas, ¿no? Tenía dos curiosidades. Han hecho una pregunta para Mancio, que es, habla usted del lobby gallego en Cataluña. ¿Se ve que lo sabes ese tema bien, más o menos, o no? Es que yo no sabía que había un lobby gallego en Cataluña. Yo tampoco lo sabía. Vamos a ver, hay un grupo de empresarios gallegos que se reúnen y actúan. Si el lobby significa poner en valor Galicia, defender Galicia, en ese sentido sí que existe lobby, pero solamente en ese sentido. Por lo tanto, sería un lobby desde la cultura nuestra, no de la americana, que es otra cosa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un número de empresas numerosas, muchas, de una dimensión la mayoría pequeña o mediana, y en un proceso muy interesante, que el gran reto será que esas empresas puedan en el futuro seguir creciendo, se sostengan. Lo que comentaba en otras veces, la obsesión de cualquier empresa es sobrevivir en el tiempo, pase lo que pase y en cualquier circunstancia, ¿no? Yo creo que ese es un buen semillero para que puedan en su día, e incluso aunque estén con sede como es en Barcelona, como es en Cataluña, pues yo creo que es una muy buena oportunidad. Preguntas. A Ramón en concreto, ¿por qué a los gallegos nos cuesta tanto asociarnos y cooperar? Tiene una respuesta doble. Hay gallegos que no se asocian y gallegos que sí. Por tanto... Depende, Quiero decir que la idea del gallego insolidario es una idea en parte construida culturalmente y que no es exactamente así. Resulta, no me complace volver al asunto de la emigración, pero el gallego fuera de Galicia, una parte de ellos, porque del 100% de los gallegos que se van o que se instalan en Galicia, solo una cuarta parte aproximadamente deciden asociarse a otros. Es decir, que hacer sociedades, centros o lo que sea.
pero creo que el gallego, por definición, es cooperativo en el exterior. No lo es tanto en el interior. Por lo tanto, hay una cultura que cambia con el tránsito de dentro hacia afuera y que creo que es una de las cosas que tendríamos que importar desde fuera hacia adentro. Pero no creo que sea una maldición lo de la insolidaridad de los gallegos. Los valores comunitarios en Galicia han sido muy fuertes y la solidaridad tan fuerte que nadie se ha muerto de hambre en este país. Siempre ha habido un espacio para que pudiera abrir una casita pequeña, una choza, al margen de la aldea y poder sobrevivir. Eso no me parece que sea insolidario, me parece al revés, que es acogedor. Quizá el problema es otro, no es ese. La verdad, sí, faltaba más. Yo creo que tengo una matización a lo del lobby gallego. Lo que hay es un grupo de empresarios que desde hace muchos años hacen actividades, se reúnen y tiene un enorme prestigio en Barcelona. Incluso a veces es posible que el prestigio esté por encima de la realidad. Y ha sido reconocido por todas las instituciones y por todos los gobiernos. Y eso es verdad. No necesariamente de grandes empresas, pero sí sustancialmente numeroso. Y creo que ha contribuido a que haya hacia los gallegos y hacia la Galicia una visión especialmente positiva y en cuanto a la consideración y el reconocimiento que tienen en Cataluña. Esto es un auténtico hecho, al margen de que no sean necesariamente empresas de una enorme dimensión. Quizá esta matización era necesaria porque podía parecer como que se menospreciaba o no se valoraba suficientemente. La pregunta esta de por qué les cuesta tanto a los galegos cooperar y asociarse es una pregunta para toda España exactamente igual realmente. Yo no creo que Galicia tenga un grado de individualismo superior al promedio de España. Al revés. Sinceramente. Yo creo que si pecó algo fue de falta de individualismo. Es decir, que tuvo bastante comunitarismo. Porque los lazos comunitarios en las aldeas, incluso en las familias, hasta hace poco eran muy fuertes. Es decir, que el individualismo de raíz anglosajona, el individualismo posesivo, aquí tardó mucho en implantarse. Aún así, es verdad que el número de empresas medianas y pequeñas en Galicia es muy superior al de cualquier otra comunidad. Y las muy grandes, ¿sí? Las muy grandes. No, pero es que el tema de las muy grandes, obviamente el caso de Inditex, que es un caso intolerable porque eso no se puede hacer tan bien, es que no se pueden hacer las cosas tan bien porque no hay derecho a, es decir, generan, como tú has dicho muy bien, una especie de inferioridad tremenda, ¿no? Es algo maravilloso. Pero es verdad que estamos viviendo un mundo en donde necesitamos que las empresas grandes sean más grandes, que las empresas medianas se acerquen a la grandeza y que las pequeñas se hagan medianas. Es decir, tenemos que aumentar la dimensión de nuestras empresas. Y en ese aspecto, ¿qué duda tiene? Que el hecho de que en Galicia sea la comunidad en donde hay más empresas medianas y pequeñas, bueno, no es, ¿no? El otro día el presidente comentaba el tema, por ejemplo, lácteo. Yo no sabía el dato de que en Galicia se produce el 40% de la leche. El 40%, Sí. 40% es un dato. Es verdad. Pero que la falta de cooperativismo en ese terreno hace que se pierdan una cantidad de esfuerzos terribles, ¿no? Eso sí que son temas en donde realmente en cada comunidad deberíamos plantearnos bien cuáles son los problemas que tenemos, es decir, cuáles son los problemas que realmente tenemos que mejorar, ¿no? Aquí, Y esa es la pregunta que os haría. Es decir, si os preguntara qué problemas tiene Galicia, tú sabrías seguro definirme 1 o 10 problemas importantes de Galicia. ¿Cuáles son los problemas de Galicia? Si es que los hay, que a lo mejor es que no los hay, y entonces... Vamos a ver, yo creo que nosotros a una comunidad, a una ciudad, a un país, como empresarios le tenemos que pedir estabilidad política, seguridad jurídica, certeza, para generar confianza. Y una vez, si tenemos todo eso, si tenemos todo eso, entonces pedimos además que haya un tratamiento fiscal adecuado y comparable
a otros países que puedan ser nuestros competidores. A partir de ahí necesitamos unas reformas, que algunas se han hecho como el saneamiento financiero, la reforma laboral, y el resto lo tienen que hacer las empresas. Quiero decir, las administraciones pueden colaborar y es bueno que exista una colaboración público-privada real, y creo que a eso vamos en el futuro, pero yo creo que está más del lado de la empresa, quiero decir, y la grande ya no necesita nada, y la mediana tiene que intentar ser grande y la pequeña tiene que intentar ser mediana. Si ese proceso funciona bien, porque todos sabemos por datos, no conozco datos específicos de Galicia, pero sí de España, que las empresas españolas grandes son más competitivas que el promedio incluso europeo, pero en cambio cuando llegamos a las medianas y a las pequeñas eso ya no se cumple así. Pero yo no creo mucho en el Estado o en las administraciones que te van tutelando, sino que tienen unas reglas de juego y que te crean un escenario competitivo, que es lo que necesitamos. Yo, Antonio, perdón, más que hablar de problemas que siempre existen, antes los hemos citado, yo lo que le daría la vuelta claramente a oportunidades. Yo creo que la estabilidad en Galicia, la forma de ser de los gallegos, tanto en su forma personal como en su estilo de gestión, y esa internacionalización que hemos hablado, yo creo que es una enorme oportunidad, al igual que estas empresas pequeñas que están naciendo, ¿no?, que tienen un recorrido de desarrollo que quizá no estén naciendo al mismo ritmo en otras zonas, ¿no? Nos quedan unos 3 o 4 minutos. Digo las preguntas para que sepamos que la gente tiene inquietudes. ¿Es Galicia un territorio de minifundios no solamente empresariales, sino mentales, que tiene que ver otra vez con el tema del individualismo, con lo cual ya lo hemos tratado? ¿Y qué es lo que hace bien Galicia, qué podemos vender, etcétera, etcétera? Pero yo lo que diría como resumen de todo esto es que la imagen de Galicia en el mundo, como hemos dicho al principio, es una buena imagen, es una imagen positiva, es una imagen, no creo que tenga elementos negativos profundos. Y creo que eso ayudan pues muchas cosas, vamos, entre ellas la vida cultural gallega y la influencia cultural en el mundo, ¿no? De modo que lo que habría que hacer, cuando nos preguntan qué se puede hacer, cómo se puede vender mejor, yo creo que se ha hecho un esfuerzo más que razonable en ese aspecto, ¿no? Y que Galicia ocupa un lugar bastante claro en el mundo actual, ¿no?, que tiene que seguir, como es lógico, ensayando este esfuerzo y poco más, ¿no? ¿Alguien quiere tener la última palabra? Adelante. Bueno, la última, yo creo que lo que necesitamos en Galicia y en España, seguramente la piedra angular de nuestro futuro es la educación. La educación. La educación. Yo creo que eso es la gran revolución pendiente, y donde tengamos jóvenes que quieran ser empresarios, también directivos, pero hasta preferentemente empresarios. En definitiva, no tengamos una mayoría de la sociedad donde la gente joven espera poder vivir de las administraciones, ¿no? Yo creo que, por un lado, en cuanto a cultura, y por otro lado, en cuanto a nivel, la educación tiene que ser el ascensor social natural, aquello que permite a cualquiera llegar a cualquier sitio. Y eso solo es posible si es, entre otras cosas, de una enorme calidad. Yo creo que este es el gran reto del país, me atrevo a decir de Galicia, de España y de Europa. Señores, muy bien.